Hay momentos en la vida donde una sola palabra puede partirte en dos, donde un gesto puede cambiar el curso de todo lo que viene después, y donde el silencio de alguien puede gritar más fuerte que cualquier insulto. Yo solía pensar que el mundo estaba dividido entre personas que merecían respeto y personas que solo estaban ahí para servir, que había una línea invisible que separaba a los que importaban de los que no, y que yo, por supuesto, estaba del lado correcto de esa línea. Me equivoqué. Esta es mi historia, la historia de cómo perdí todo por creer que era más que otra persona, y de cómo esa persona me enseñó, sin decir una palabra, que el verdadero poder no está en humillar, sino en perdonar. Me llamo Mariana Soto. Tengo 42 años y durante 15 de ellos fui la dueña de lo que todos consideraban una vida perfecta. Casa en el mejor barrio de la ciudad. 3 pisos, jardín frontal, piscina climatizada, 2 autos importados en la cochera, un esposo exitoso en finanzas, 2 hijos en el colegio más caro y Elena Ruiz, 38 años, rostro cansado pero amable, manos ásperas de tanto limpiar pisos ajenos, voz suave que casi nunca levantaba, ojos oscuros que miraban hacia abajo cuando le hablabas. Ella trabajaba en mi casa 6 días a la semana. Llegaba a las 7 de la mañana y se iba después de las 8 de la noche. Cocinaba, limpiaba, planchaba, cuidaba a mis hijos cuando yo tenía cenas de negocios o eventos sociales. Elena era invisible, como todos los empleados domésticos, supongo. Estaba ahí, pero no realmente. Hacía su trabajo, cobraba su sueldo y desaparecía al fondo de la casa cuando llegaban visitas. Durante años, ese arreglo funcionó perfectamente. Yo vivía mi vida. Ella vivía la suya en las sombras de la mía. Hasta que el viernes por la tarde, era noviembre, hacía calor. Yo había organizado un almuerzo con 5 amigas del club, mujeres como yo, bien vestidas, bien casadas, bien posicionadas en la sociedad. Elena había preparado todo: ensaladas gourmet, salmón a la parrilla, postres franceses. La mesa estaba impecable. Vajilla de porcelana, copas de cristal, flores frescas en el centro. Estábamos en la terraza, riendo, tomando vino blanco, cuando mi amiga Patricia hizo un comentario sobre su nueva empleada. «Es un desastre», dijo, moviendo la mano con desdén. «Rompió 2 platos de la vajilla de mi abuela. Tuve que despedirla». Las demás asintieron con comprensión. Comenzaron a compartir sus propias historias de empleadas problemáticas. Cada una intentaba superar a la otra con anécdotas de incompetencia, torpeza o desobediencia. Yo escuchaba, sonreía, bebía mi vino y entonces, sin pensarlo realmente, abrí la boca. «Yo tengo suerte con Elena», dije. «Es obediente, nunca reclama. Y lo mejor de todo, sabe cuál es su lugar». Las mujeres rieron. Una de ellas levantó su copa en un brindis irónico. «Por las empleadas que saben su lugar», exclamó. Todas brindamos, todas reímos. Y entonces vi a Elena. Estaba parada en la puerta de la cocina, sosteniendo una bandeja con más vino. Había escuchado todo. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, 2 quizás. Después ella bajó los ojos, dejó la bandeja en la mesa y se retiró sin decir nada. En ese momento sentí algo extraño en el pecho, algo parecido a la vergüenza, pero más ligero, más fácil de ignorar. Así que lo ignoré. Seguí riendo con mis amigas. Seguí bebiendo vino, seguí viviendo mi vida perfecta. 2 semanas después, Elena renunció. Llegó un lunes por la mañana con un sobre en la mano. Carta de renuncia. Me daba un mes de preaviso como dictaba la ley. ¿Por qué?, le pregunté, más molesta que sorprendida. ¿Hice algo mal? ¿El sueldo no es suficiente? Elena me miró por primera vez en años realmente a los ojos. «No, señora Mariana», respondió con esa voz suave que ahora parecía tener un filo oculto. «Usted no hizo nada mal. Yo simplemente necesito seguir adelante». No entendí, no quise entender. Durante ese mes, Elena siguió trabajando con la misma eficiencia de siempre. Silenciosa, discreta,
invisible. El último día le entregué su liquidación. Agregué un pequeño bono, más por culpa que por gratitud. Ella lo aceptó sin sonreír, guardó el dinero en su bolso gastado y se fue. No me despedí, no le agradecí los 15 años, no le pregunté qué haría ahora. Simplemente cerré la puerta y busqué una nueva empleada en el periódico. Quizás tú también has cerrado una puerta sin mirar atrás, sin preguntarte qué había del otro lado. Si es así, quédate conmigo, porque lo que pasó después me partió por la mitad. Pasaron 3 años. 3 años donde contraté y despedí a 7 empleadas diferentes. Ninguna era como Elena. Ninguna sabía cocinar como ella. Ninguna anticipaba lo que necesitaba antes de pedirlo. Pero más allá de eso, mi vida comenzó a desmoronarse. Mi esposo perdió su trabajo. Un escándalo de corrupción en su empresa. Él no estaba directamente involucrado, pero su nombre salió en los periódicos. Nadie quería contratarlo después de eso. Tuvimos que vender uno de los autos, después el otro. Luego empezamos a atrasar pagos de la casa. Mis amigas del club dejaron de llamarme. Las invitaciones a almuerzos y cenas se detuvieron. Cuando las veía en eventos, me saludaban con una sonrisa fría y seguían de largo. Descubrí que la amistad de clase alta es condicional. Existes mientras tienes algo que ofrecer. Cuando caes, caes sola. 1 año después, perdimos la casa. Nos mudamos a un departamento pequeño en un barrio que antes ni siquiera sabía que existía. 2 habitaciones, cocina integrada, vista a un callejón. Mis hijos tuvieron que cambiar de colegio. Mi esposo cayó en una depresión profunda. Yo tuve que buscar trabajo por primera vez en 20 años. ¿Pero trabajo haciendo qué? No tenía experiencia en nada. No había estudiado nada. Mi único currículum era ser esposa y madre. Intenté conseguir empleos administrativos. Me rechazaron. Probé en retail. No me llamaron. Busqué en atención al cliente. Nada. Hasta que una agencia de empleos me ofreció la única posición disponible para alguien sin experiencia. Empleada doméstica. El primer día en esa casa ajena fue el más humillante de mi vida. Una mujer de mi edad, vestida con ropa de diseñador, me explicó con tono condescendiente cómo debía limpiar los baños, cómo debía doblar las toallas, cómo debía lavar los platos sin hacer ruido. Me dio un delantal blanco. Lo sostuve en mis manos temblorosas y pensé en Elena, en su delantal blanco, en sus manos ásperas, en su voz suave. En todo lo que yo no había visto. Trabajé ahí 6 meses, después en otra casa y en otra. Cada día era un recordatorio de lo que había perdido. Pero peor aún, cada día era un recordatorio de lo que yo había hecho, de cómo había tratado a Elena, de cómo había hablado de ella, de cómo la había hecho sentir pequeña para sentirme yo más grande. Una tarde, 2 años después de haber perdido la casa, estaba limpiando los pisos de mármol de una mansión en el barrio donde yo solía vivir. La dueña estaba sentada en la terraza con sus amigas. Tomaban vino blanco, reían y hablaban de sus empleadas. La mía es un desastre, decía una de ellas, pero al menos sabe cuál es su lugar. Todas rieron. Yo me quedé paralizada, con la mopa en la mano, escuchando mis propias palabras salir de la boca de otra persona. Sentí que el mundo se detenía, que el tiempo se doblaba sobre sí mismo, que el karma no era una fuerza invisible, sino un espejo perfecto que te devuelve exactamente lo que diste. Terminé mi turno, cobré mi sueldo y lloré en el autobús de regreso a casa. Fue mi hijo menor, Sebastián, quien encontró el artículo. Tenía 11 años. Estaba navegando en internet para un proyecto escolar cuando vio una noticia con una foto familiar. «Mamá», me llamó desde su habitación. «¿Esta no es Elena?». Me acerqué, miré la pantalla. Era ella, Elena Ruiz, pero no la Elena que yo recordaba. El titular decía: «De empleada doméstica a empresaria del año, la historia de Elena Ruiz». Leí el artículo completo con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Elena había usado sus ahorros de 15 años trabajando en casas ajenas para tomar cursos nocturnos de administración. Después había conseguido un pequeño préstamo para abrir un negocio de limpieza profesional. Pero no un negocio cualquiera,
una empresa que contrataba exclusivamente a mujeres que habían trabajado en servicio doméstico. Les pagaba el triple del sueldo promedio, les ofrecía seguro médico, les daba capacitación constante. En 3 años, su empresa se había expandido a 5 ciudades. Tenía contratos con hoteles, oficinas, centros comerciales, y el artículo la describía como una visionaria. Una mujer que había convertido su experiencia de marginación en un motor de cambio social. Había fotos de ella en traje sastre, sonriendo, segura, poderosa. Ya no era invisible. ¿Alguna vez alguien que subestimaste te demostró que te equivocaste? Lo que sentí en ese momento cambió todo lo que creía sobre la redención. Quédate para ver cómo terminó esto. Pasé semanas con esa noticia guardada en mi teléfono. La leía por las noches cuando no podía dormir. Miraba las fotos de Elena y trataba de reconciliar a esa mujer exitosa con la empleada silenciosa que había limpiado mi casa durante 15 años. Una parte de mí quería sentirse orgullosa, como si yo hubiera sido parte de su historia, como si mi casa hubiera sido el lugar donde ella había ahorrado para su futuro. Pero la verdad es más oscura que eso. Yo no fui parte de su éxito. Yo fui parte de su dolor, de su humillación, del trato invisible que la empujó a buscar algo más, porque quedarse significaba perder su dignidad poco a poco, día tras día. Y ahora ella estaba en la cima mientras yo limpiaba pisos ajenos con sus mismas manos ásperas. El karma no había gritado, solo había esperado. Tomé una decisión. Busqué la dirección de las oficinas de su empresa. Un edificio moderno en el centro, vidrios polarizados, logo elegante en la entrada. Fui un martes por la tarde, sin avisar, sin plan. La recepcionista me pidió que esperara. Llamó por teléfono, después me miró con sorpresa. La señora Ruiz la recibirá, dijo. Piso 12, última puerta a la izquierda. Subí en el ascensor con las piernas temblando. Caminé por un pasillo impecable. Toqué la puerta. Adelante. Entré. Elena estaba sentada detrás de un escritorio de caoba. Vestía un traje gris elegante. Su cabello, que yo siempre había visto recogido en una cola simple, ahora caía en ondas suaves sobre sus hombros. Levantó la vista, me reconoció y no se sorprendió. Señora Mariana, dijo sin levantarse. Siéntese, por favor. Me senté. Mis manos temblaban. Durante un largo minuto, ninguna de las dos habló. Elena me miraba con esos mismos ojos oscuros que antes siempre miraban hacia abajo. Pero ahora me miraban de frente, con calma, con algo que no era odio ni triunfo, sino una serenidad que me asustaba más que cualquier insulto. ¿Qué puedo hacer por usted?, preguntó finalmente. Su voz seguía siendo suave, pero ya no había sumisión en ella. Tragué saliva. Las palabras se me atascaban en la garganta. Yo vine a disculparme, dije, por cómo te traté, por lo que dije, por no verte como una persona durante 15 años. Elena asintió lentamente, como si ya lo hubiera sabido. ¿Qué espera de esta disculpas?, preguntó. La pregunta me desconcertó. ¿Esperar? Sí, continuó. ¿Espera que le diga que no pasa nada? ¿Que la perdono y así su culpa desaparece? ¿O vino porque necesita algo de mí? Sentí que las lágrimas empezaban a caer sin control. No lo sé, susurré. Solo sé que estaba equivocada, que fui cruel y que ahora entiendo lo que te hice sentir porque lo estoy viviendo yo misma. Elena se recostó en su silla, miró por la ventana. Después volvió a mirarme. Señora Mariana, dijo, yo no la odio, nunca la odié, pero tampoco esperé su disculpa para seguir adelante con mi vida. Lo sé, respondí, y no espero tu perdón. Solo quería que supieras que si pudiera volver atrás, pero no puede, me interrumpió suavemente. Nadie puede. Lo que pasó, pasó. Y ambas tuvimos que vivir con eso. Usted de una forma, yo de otra. Hubo otro silencio, este más largo, más pesado. Hay algo que quiero que entienda, continuó Elena. Durante 15 años, usted nunca preguntó mi apellido completo. Nunca preguntó si tenía familia. Nunca preguntó qué hacía en mis días libres. Para usted,
Yo era solo una función, no una persona. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Y ahora viene aquí porque su vida cambió, siguió, porque cayó al mismo lugar donde yo estaba. Y eso le dio perspectiva. Pero la verdad es que no debería haber necesitado caer para tratarme con dignidad. Esa es la parte que más duele, ¿sabe? Que la empatía solo llegó cuando el sufrimiento fue suyo. Yo no podía dejar de llorar, porque cada palabra era cierta. Cada palabra era un espejo que me mostraba lo peor de mí misma. Elena abrió un cajón de su escritorio, sacó algo, lo puso sobre la mesa entre nosotras. Era un delantal blanco, doblado con cuidado, manchado, viejo. Este era mi delantal, dijo, el que usaba en su casa. Lo guardé todos estos años. ¿Por qué?, pregunté confundida. Para recordar de dónde vine, respondió. Para recordar que nunca quiero que ninguna mujer que trabaje para mí se sienta como yo me sentí. Invisible, menos que humana. Extendió la mano y tocó el delantal con algo parecido al cariño. Usted me pregunta si la perdono, dijo. Y la respuesta es sí. Sí la perdono, señora Mariana, pero no porque usted lo merezca, ni porque su disculpa sea suficiente. La perdono porque cargar con ese resentimiento me quitaba espacio para construir algo mejor. Levantó la vista, me miró directamente. El perdón no es para usted, continuó. Es para mí, para liberarme del peso de lo que vivió en su casa, para que esa parte de mi historia no defina todo lo que vino después. Sentí algo quebrarse dentro de mí. No era alivio, no era paz. Era la comprensión brutal de que el perdón de Elena no borraba lo que yo había hecho, solo cerraba su herida, no la mía. Gracias, susurré. Gracias por perdonarme y gracias por ser mucho mejor persona de lo que yo jamás fui. Elena sonrió, una sonrisa pequeña, triste. Espero que encuentre su camino, señora Mariana, dijo. De verdad lo espero. Me levanté, caminé hacia la puerta. Antes de salir me volteé. Elena, dije, si alguna vez necesitaras, si alguna vez hubiera algo que pudiera hacer. Ella negó suavemente con la cabeza. Cuide de su familia, respondió. Esa es la única responsabilidad que tiene ahora. Asentí y salí. ¿Alguna vez el perdón de alguien te dejó más vacío que su resentimiento? ¿Alguna vez entendiste que las disculpas no borran el daño, solo reconocen que existió? Déjame tu respuesta abajo, porque estas historias viven en cada uno de nosotros. Esa noche llegué a mi pequeño departamento. Mi esposo estaba sentado en el sofá viendo televisión sin realmente verla. Mis hijos hacían tarea en la mesa del comedor. Me senté junto a mi esposo. Le conté todo. ¿Y qué vas a hacer ahora?, me preguntó. Seguir adelante, respondí, como ella lo hizo. Y eso fue lo que hice. No de la misma forma, claro. No construí un imperio, no salí en las noticias, pero aprendí a vivir con dignidad en la vida pequeña que ahora tenía. Dejé de limpiar casas ajenas. Conseguí trabajo en una cafetería, después en una librería. Lugares donde me trataban con respeto, donde mi nombre importaba. Mi esposo encontró trabajo como contador en una empresa pequeña. Mis hijos se adaptaron a su nuevo colegio, hicieron amigos, se volvieron más empáticos. Descubrimos que la felicidad no estaba en la casa grande ni en los autos importados. Estaba en las cenas sencillas, en las risas compartidas, en mirarnos a los ojos y saber que éramos suficientes. Pasaron 5 años. Un día, mientras trabajaba en la librería, una mujer entró con 2 niños pequeños. Me pidió recomendaciones de libros infantiles. La ayudé. Sonrió, agradeció. Cuando iba a salir, me volteó a ver. «Señora Mariana», preguntó con incertidumbre. La miré más de cerca, no la reconocí. «Soy Gabriela», dijo. «Trabajé en su casa hace años, solo 3 meses antes de que Elena renunciara. Ahora la recordaba. Una chica joven, tímida. Yo la había despedido porque rompió una copa de cristal. «Gabriela», dije, sintiendo de nuevo la vergüenza familiar. «Yo...» Ella levantó la mano deteniéndome. «Está bien», dijo. «Solo quería decirle que ahora trabajo en la empresa de Elena».
Ella me dio otra oportunidad, me capacitó, me trató como persona y gracias a eso pude salir adelante. Señaló a los 2 niños que jugaban entre los libros. Ellos pueden comer todos los días por eso, continuó. Por Elena, por lo que ella construyó para mujeres como yo. Sentí que las lágrimas volvían, pero esta vez eran diferentes. Me alegra mucho, dije sinceramente. De verdad me alegra. Gabriela asintió, se fue con sus hijos, y yo me quedé parada entre los libros, entendiendo finalmente que el karma no era solo castigo, también era lección. Elena no había construido su empresa para vengarse, la había construido para sanar, para que otras mujeres no vivieran lo que ella vivió. Y al hacerlo, me había enseñado más de lo que cualquier humillación podría haberlo hecho. Hoy tengo 47 años. Vivo en un departamento modesto. Trabajo en una librería. Mi vida es simple, pero es honesta. Todavía pienso en Elena. No todos los días, pero sí a menudo. Me pregunto si ella piensa en mí, si recuerda mi disculpa, si alguna vez le contó a alguien mi historia. Probablemente no, porque personas como Elena no construyen su futuro mirando hacia atrás. Miran hacia adelante, hacia lo que pueden crear, hacia quién pueden ayudar. A veces, cuando camino por el centro veo el edificio de su empresa, el logo brillando en la fachada, las oficinas iluminadas, y sonrío, no porque ella me haya perdonado, sino porque ella ganó, no contra mí, contra todo el sistema que intentó hacerla invisible. Y eso, de alguna forma extraña, me da esperanza. Porque si Elena pudo transformar su humillación en dignidad, quizás yo también pueda transformar mi vergüenza en algo mejor. No en éxito material, no en redención pública, simplemente en ser una mejor persona, en ver a los demás, en tratarlos con el respeto que merecen por el simple hecho de existir. El delantal blanco que Elena guardó todos esos años no era un trofeo, era un recordatorio. Y ahora yo tengo el mío, no uno físico, sino uno que cargo en la memoria, un recordatorio de quién fui, de lo que hice, de por qué nunca debo olvidar, porque el perdón no borra lo que hiciste, solo libera a quien ya no quiere cargarlo. Y la carga que queda es tuya, para siempre, para recordarte que el respeto no se gana, se da, que la dignidad no se otorga, se reconoce, y que cada persona que cruzas, sin importar su trabajo o su posición, tiene una historia que no conoces, un dolor que no ves, una fuerza que no imaginas. Elena me enseñó eso, y aunque llegué tarde a la lección, al menos llegué. Esa es mi historia, mi humillación, mi arrepentimiento y mi intento de ser suficiente con lo que quedó después de que todo se derrumbó. No sé si algún día volveré a ver a Elena, probablemente no. Pero si lo hiciera, solo le diría una cosa: gracias por verme, realmente verme, incluso cuando yo nunca te vi a ti. Y gracias por perdonarme, no porque me lo mereciera, sino porque eres más grande que todo lo que yo alguna vez fui.